Bueno, hola a todos, ¿cómo están? Buenas tardes. Bueno, para el que no me conoce, yo soy Lucila García, soy la actual coordinadora del grupo de estudio de lupus. En esta oportunidad voy a presentarles a la doctora Mercedes García. Ella es la jefa del servicio de reumatología del Hospital San Martín de la Plata. Y el tema que nos va a dar hoy es una actualización en nefritis lúpica. Vamos a tener la misma modalidad que la semana pasada, la charla va a durar alrededor de 40 minutos y vamos a tener 20 minutos para poder responder las preguntas. Ya algunos sabrán que hubo problemas en la charla del lunes con el doctor Esposto por infiltrados, así que en el momento en que si llegara a suceder esto se van a eliminar rápidamente, pero bueno, todos van a poder chatear, todos vamos a ver los mensajes y yo voy a anotar las preguntas en el caso de que haya. Bueno, les cuento, esta semana, bueno, el día domingo fue el Día Internacional del Lupus, así que tuvimos el honor y el placer de que el artista plástico de La Plata, un artista que se llama Luxor, nos pinte el dibujo que vemos a la izquierda de la presentación de Mercedes, así que súper agradecidos, no sé si lo que les guste. No sé si ya lo habían visto previamente, y bueno, no los entretengo más. Mercedes, todo tuyo. Buenas noches, muchas gracias. No sé si es casualidad, pero le habían bloqueado el micrófono. Buenas noches, amigos. Agradezco la posibilidad de estar hoy con ustedes, a César, que nos abre las puertas del azar para estas charlas, a Roberto Prada, que maneja los hilos desde atrás, al grupo de estudio, obviamente, que es organizador de esta saga de lupus, y a Lucila, que nos está coordinando. Y a Florencia Savi, que se vino hace un rato a casa para asegurarse que haga bien toda la presentación y que no me equivoque al subir la clase al Zoom. Bueno, vamos a hablar alguna actualización de tratamiento de la nefropatía lúpica y digamos, de nefropatía lúpica en general. ¿Por qué el riñón? Bueno, el compromiso renal tiene una connotación importante dentro de la patología, no solo por una cuestión numérica, sino por el cambio en el pronóstico de la enfermedad cuando tiene un compromiso de órgano tan importante como es el riñón. Tanto es así que los criterios de clasificación EULAR-ACR publicados el año pasado incluyen a la biopsia renal clase 3 o 4 ya con un puntaje de 10, es decir, que si el paciente tiene una nefropatía con esta clasificación, ya es suficiente para clasificar a su vez como lupus. Vean qué importante que es, digamos, la especificidad que tiene esta manifestación. ¿Cuán frecuente es? Bueno, esto es un estudio publicado hace unos años de Gladel, donde tenemos que cuando recién empieza la enfermedad, y acá era hasta 2 años de comienzo de la enfermedad, la primera evaluación, la primera inclusión de los pacientes, cuando recién inicia, hasta alrededor de un 10% de los pacientes pueden manifestar la nefropatía, pero evolutivamente el 55% de los pacientes dentro de los 5 años de seguimiento hace compromiso renal clínico, desde ya. Y de esos, los varones con un poco más de frecuencia, 61% versus 50% de las mujeres. Esto tiene vida, disculpen. ¿Cuáles son los factores de riesgo para el desarrollo de nefropatía? Pues este es el trabajo de Guillermo Poncestel, del grupo Gladel. La edad de comienzo de la enfermedad, los más jóvenes, más riesgo. La etnia, los mestizos tienen más riesgo, y fundamentalmente desarrollar la nefritis tempranamente. Los varoncitos, y el uso de antipalúdicos, por el contrario, tiene un efecto protector. Así como tiene un efecto protector para el lupus en general, para la nefropatía lúpica en particular también. Y en línea con este trabajo, el año pasado se presentó en el Congreso ACR, lo presentó Rodrigo Águila Maldonado, que ahí lo tienen arriba a la derecha, con una beca del azar, este trabajo que es del grupo de estudio, un registro del grupo de estudio de lupus, que es de antes de que hiciéramos el registro RELESAR.
En este registro, que incluimos un poco más de 600 pacientes, analizamos los pacientes que empezaban la enfermedad, no la nefropatía en particular, sino la enfermedad antes de los 18 años de edad, lo que llamábamos lupus de comienzo temprano. Y en ellos se evaluaron varios aspectos, y de los que vimos relacionados a menor edad de comienzo de la enfermedad, fue, como ven en el gráfico inferior, en las tablas, claramente la nefropatía lúpica es mucho más frecuente en los que empiezan antes de los 18 años. 62% versus 47%, lo mismo la proteinuria activa al momento de la última evaluación, cuando era incluido en el registro, y cursar una glomerulonefritis clase 4. Y el análisis de variables múltiples, los análisis lo hizo en ese momento Enrique Soriano, gracias Enrique, el análisis de variables múltiples mostró que fueron variables independientes asociados a menor edad al comienzo de la enfermedad, el ser de etnia mestiza, el tener lupus cutáneo y el tener nefropatía. ¿Cómo llegamos al diagnóstico? Bueno, es muy simple, no hay mucha historia hasta la actualidad, es buscarlo con el laboratorio de análisis clínico, de los que ya vamos a hablar un poquito, y el laboratorio inmunológico hasta ahora, con lo que contamos, no ayuda mucho. Sabemos que si aumenta el DNA nativo, que era positivo en títulos bajos, o si de negativo pasa a positivo, lo mismo que la hipocomplementemia, y sobre todo cuando se asocian, está hablando de actividad de la enfermedad. Actividad en general, en particular para la nefropatía lúpica no es muy específico. Mucho más especificidad tiene si contamos con el anticuerpo anti-C1Q, pero la realidad es que la mayoría de los laboratorios no lo tenemos, o por razones de costo a veces no lo podemos hacer. Y dentro del laboratorio de análisis clínicos, que es con el que vamos a detectar si el paciente empieza a hacer una manifestación renal, del origen que sea, la proteinuria es lo que siempre estamos buscando y lo que no debe pasar desapercibido. ¿Cuál es el gold standard de análisis de proteinuria? La proteinuria de 24 horas, que de paso, ya que junto a la orina de 24 horas, hacemos el clearance de creatinina, la calciuria, natriuria, etc. O sea, tiene valor importante hacerlo, pero es complejo, es difícil de recolectar, es un problema para el paciente. Por lo tanto, la practicidad dice que debiéramos usar el índice proteína-creatinina o UPCR, como se ve habitualmente en la bibliografía, que es tomado de una muestra de orina al azar, no del azar, en cualquier horario. Por lo tanto, el paciente lo puede hacer cuando llega al laboratorio a que le tomen la muestra de sangre. ¿Para qué sirve? Para screening y monitoreo. Este estudio fue publicado por primera vez, la técnica fue publicada por Ginsberg hace 37 años, así que miren qué moderna que estoy. Pero bueno, la realidad es que ya hace varios años que se ha impuesto fuertemente, sobre todo para los protocolos de investigación, porque simplifica el análisis del paciente. El valor normal de corte lo puso Ginsberg en 12 miligramos milimoles, por ahí se expresa en miligramos milimoles, a veces en gramo, pero hay valores para hacer la equivalencia. Y el NICE lo puso en 15, que sería un equivalente a 150 miligramos en orina de 24 horas. Lo que nos dicen los autores es que hay mucha diferencia entre laboratorios. Aunque la técnica esté muy bien realizada, hay diferencia entre los laboratorios, hasta un 12%. Por lo tanto, la lógica es que se haga siempre en el mismo laboratorio. Y la mejor correlación que existe en el UPCR es con la orina de 24 horas cuando está entre 0,3 y 3,5 gramos. Es muy amplio. Pero cuando es por debajo de estos valores, o cuando ya está en rango nefrótico, la correlación se pierde bastante. Y por otra parte, no debiéramos tomar una decisión en relación al UPCR. Si el UPCR, que venía normal o negativo, de pronto aumenta, o se hace positivo, entonces ahí le hacemos la orina de 24 horas, y la decisión terapéutica o la decisión de realizar la biopsia la haremos con la proteinuria de 24 horas. Pero, repito, para screening y monitoreo esto es bastante sencillo. Ahí está. Este es el estudio de María Dalera, que es un estudio realmente fantástico que nos puso el objetivo. En el T2T de nefropatía lúpica, un objetivo claro es lograr una proteinuria, dice ella, por debajo de 800 miligramos, en proteinuria de 24 horas, por debajo de 800 miligramos dentro del año de inicio de tratamiento. Haber logrado eso
mostró en el estudio del Eurolupus, mostró que en el seguimiento, y esto es un seguimiento entre 7 y 10 años de los pacientes, en el seguimiento a largo plazo, asegura que mantenga una buena función renal. Por lo tanto, es un muy buen dato con un alto valor predictivo positivo. El valor predictivo negativo es bajo, así que los detractores de este estudio obviamente lo que ven es el valor predictivo negativo bajo. Pero es un muy buen dato para tener en cuenta y como objetivo de tratamiento. Biomarcadores hasta ahora y hasta donde yo sé han ido quedando en el camino todos los que se han ido publicando, pero en la actualidad estamos participando de un estudio que inició el grupo Gladel, un estudio en marcha, que lideran José Gómez Puerta, Guillermo y Bernardo Poncestel, y que de nuestro servicio están trabajando Valeria y Fernando, por suerte, porque son los que se encargan prolijamente de hacer la recolección de datos y de las muestras de los pacientes, y de acuerdo a lo que va mostrando Bernardo, parece que viene muy bien y probablemente ya el año que viene tengamos algunos resultados. Pero por lo pronto, biomarcadores, hasta donde yo sé, no tenemos ninguno para la práctica asistencial. ¿Qué hacemos con el diagnóstico? Bueno, obviamente, ya a esta altura no se discute que es muy útil contar con una biopsia renal. ¿Para qué? Para diagnóstico, para clasificación, y además para excluir los imitadores. Esto es realmente es un problema, sobre todo en el paciente que recién comienza la enfermedad, porque lamentablemente hay mucha patología que es muy parecida en su manifestación. Fiebre, adenopatías, proteinuria, anticuerpos antinucleares, hemos tenido pacientes con una linfoproliferativa o con algún proceso infeccioso crónico. Por lo tanto, hay que hacer la biopsia y en lo posible que la biopsia la vea un patólogo muy entrenado, porque también puede confundirse. Esta es una revisión de los criterios histológicos de clasificación, que son los que estamos utilizando hasta la actualidad, que son los de 2003, donde acá los autores trabajan buscando manifestaciones histológicas que han quedado fuera de la clasificación que, como les dije, seguimos utilizando y que la mayoría considera que es de mucha utilidad por el valor pronóstico que tienen, como es hablar de compromiso túbulo intersticial, que no está en la clasificación, la microangiopatía, o el síndrome antifosfolipídico, por ejemplo, con el compromiso renal. Todo esto está por verse, probablemente se incluya en el tiempo, pero todavía no lo tenemos. Pero por lo que, básicamente, les voy a confesar que por lo que incluí este trabajo, es por este dibujito que me pareció que está fantástico. Fíjense, acá nos pasean desde la clase 1 hasta la clase 5, y fíjense qué sencillo, qué docente que es como lo muestran. En la clase 1, acá vemos el glomérulo prácticamente normal, donde tenemos la célula epitelial, el podocito, que acá es el rey de la fiesta, la célula amarilla, que es el endotelio, y la célula roja, que es la célula mesangial. Uno y uno, acá están muy prolijos, y lo único que tiene son estas líneas negras bordeando las células mesangiales, que son los depósitos de complejos inmunes mesangiales. Esta clase 1 no la vemos nunca, porque son básicamente pacientes subclínicos, no tienen una proteinuria, y si tienen a veces alguna proteinuria aislada que luego desaparece, por lo tanto no llegan a la biopsia. Y si lo biopsiamos no vamos a saber qué hacer, así que mejor que no. Y esta es la clase 2, donde ya las células siguen siendo las mismas, pero ven como, además de los depósitos mesangiales, que ya están bastante más gordos, las células mesangiales están proliferadas. Acá están enardecidas, hay un montón de células mesangiales. Esta es la clase 2, que vemos poco, pero también tiene su connotación. Clase 3 y 4, que son el problema, acá vemos que al depósito mesangial y a la proliferación mesangial se le suma el depósito subendotelial. Todo este borde por debajo de la célula amarilla, el depósito subendotelial. Y además hay proliferación e infiltración de células inflamatorias. Tenemos neutrófilos, tenemos los monocitos, estos más claritos, tenemos los macrófagos, estos que parecen unos huevos fritos, si acá hay un proceso inflamatorio muy activo. Entre la imagen de superior y la que le sigue abajo, son las mismas clases, pero con un poco de menos infiltrado inflamatorio, como ven, solo en el mesangio aún hay un neutrófilo. Y de ahí
salteamos a la clase 5, en el otro extremo. Fíjense que es muy parecida a la clase 1, pero acá tiene todo este depósito, esta corona, que es un depósito de complejos inmunes a nivel de la membrana basal, y se interpone, por lo tanto, entre la cápsula y la célula epitelial. Y ven como el podocito tiene todos estos espacios blancos que van quedando, los podocitos entre sí se van separando, y además se va separando su adhesión importante a la membrana basal, y esto nos explica el porqué, o uno de los porqués, de la pérdida de proteínas, proteínas de alto peso molecular que normalmente no llegan a pasar por este filtro. Mesangio bien, tranquilo, y no hay proliferación celular. Sin embargo, la del medio, que es la 3, 4, más una membranosa, más una clase 5, ahí vemos el full house. Vemos la corona subepitelial de la clase 5, vemos el depósito subendotelial de las clases 3, 4, y la proliferación celular, tanto del mesangio como células inflamatorias dentro del vaso y dentro del espacio mesangial. Este es el paciente que va a tener probablemente una proteinuria muy importante y no sea más complicado el tratamiento. Bueno, no quiero bajar. ¿Qué pasó? Ahí está. No sé si no me pasé alguna diapositiva, disculpa. Este es el trabajo de la doctora Malvar, una nefróloga del Hospital Fernández, uno de los tantos trabajos que tiene publicado, donde ella nos muestra algo muy interesante. Todos los trabajos que les voy a mostrar, y la mayoría de los que hablan de biopsia o de tratamiento, siempre son focalizados en las clases 3-4, que son el problema. 3-4 con o sin clase 5. Ella nos muestra un grupo de pacientes, creo que son 76 pacientes, que hacen tratamiento, entran en remisión, tienen un año promedio de remisión, entran en tratamiento de mantenimiento, y cuando terminan los 2 años más o menos de tratamiento de mantenimiento, ahí todos se biopsian. En vez de suspender el mantenimiento o disminuirlos, se biopsian. Y de esos 76 pacientes, fíjense, el 26% todavía están activos, tienen índices de actividad en el estudio histológico. Por lo tanto, esos pacientes siguen el tratamiento inmunosupresor y le suspenden a los que están inactivos. A los 2 años, la misma metodología, 30% sigue activo, mantienen el tratamiento, y 2 años después otro tanto. Es decir, solamente le suspenden el tratamiento si la actividad histológica es de 0. Y nos dicen, aparte de que les fue muy bien, que ninguno entró en insuficiencia renal crónica, que ninguno se murió, etcétera, etcétera, que no hubo en ninguno de estos pacientes correlación entre el laboratorio y la actividad histológica. Con lo cual nos está demostrando que sería de utilidad poder hacer la biopsia ante la decisión de suspender el tratamiento de mantenimiento. Que a mí me parece razonable planteárselo al paciente, sobre todo cuando el paciente está inquieto y quiere suspender antes de lo que a nosotros nos parecería. Entonces, pues, bueno, podemos suspender, pero primero, ¿qué te parece si te biopsiamos de vuelta? Generalmente es una buena estrategia porque el paciente no quiere. Perspectiva general. 50% de los pacientes pensemos que va a tener nefropatía, así que actuemos en función de eso. Hasta un 20% puede tener una evolución a insuficiencia renal terminal. La remisión completa la logra más o menos la mitad de los pacientes, pero un cuarto de esos pacientes va a cursar episodios de reactivación durante el mantenimiento. Bueno. ¿Cómo tratamos al paciente? Que de esto se trataba la clase. Tenemos varias guías de tratamiento, yo les voy a rápidamente pasar por las 3 que me parecen principales. Partimos de los que nos ordenaron el esquema, que son las guías EULAR ACR de 2012. Paciente que se acaba de diagnosticar con una nefropatía lúpica clase 3-4 o asociado a 5, la metodología de tratamiento o inducción de tratamiento es pulsos de metilprednisolona, y tenemos la opción para elegir entre mofetilmicoferolato o ciclofosfamida. Y si ciclofosfamida, las bajas dosis
del esquema de 500 miligramos cada 2 semanas hasta cumplir 3 gramos, como definió Graham Hughes, o las altas dosis, que es entre 500 a 1 gramo mensual por 6 meses. Estas opciones hay que planteárselas al paciente y discutir junto con el paciente cuál es la mejor, planteándole los pros y los cons, cuál es la mejor opción para que el paciente también pueda elegir, y de esa manera, además del respeto hacia el paciente, nos aseguramos que contemos con un poco más de adherencia al tratamiento. Si el paciente responde entre 3 meses, si era el esquema de bajas dosis de ciclofosfamida, o 6 meses, que son ciclofosfamida mensual o micofenolato, el paciente respondió, sigue tratamiento de mantenimiento con micofenolato o con azatioprina. Si el paciente no responde, la segunda opción es la opción que no eligió. Si recibió micofenolato y no respondió, le daremos ciclofosfamida, y viceversa, de ciclofosfamida pasaremos a micofenolato si no responde, o si tiene efectos adversos en el camino que haga que tengamos que suspender una de estas dos opciones. Y si tampoco responde, ahí entramos en el terreno del tratamiento de los pacientes refractarios, donde la opción es tratamiento con rituximab, sea solo o asociado al inmunosupresor con el que venía, o agregar inhibidores de las calcineurinas, por los que yo les agregué acá en el costadito el tacrolimus, que es hasta ese momento el más indicado. Por razones prácticas, porque generalmente es lo que tenemos, el tacrolimus es muy caro, por ahí le damos ciclosporina en lugar de tacrolimus. Se supone que ciclosporina es un poco más tóxica, pero también es menos costosa. Las guías GLADEL-PANLAR, que fueron publicadas en 2018, para un paciente en iguales condiciones, como tratamiento de inducción, partiendo del standard of care, que es glucocorticoides en la menor dosis posible y en el menor tiempo que lo necesite, más hidroxicloroquina, siempre con hidroxicloroquina, se le asocia un inmunosupresor. ¿Cuál es? Ciclofosfamida en altas o bajas dosis, el mismo esquema que acabo de decirle, mofetil micofenolato o micofenolato sódico, bueno, esto en todas lo mismo, ¿no? Si no tolera el mofetil micofenolato, el sódico es mejor tolerado para los pacientes que tienen trastornos digestivos, también más caro. Y acá las guías GLADEL incluyen en la misma línea de importancia el tacrolimus. Respondió, tratamiento de mantenimiento con azatioprina o micofenolato, por lo menos por 3 años hasta esta diapositiva. 2019 se publicaron las guías, la actualización de las guías EULAR, ERA ETA, es decir, que son los nefrólogos, en las cuales nos dice que el objetivo principal, obviamente, es mantener un filtrado glomerular normal o estable, mejoría de la proteinuria dentro de, no estoy viendo la diapositiva, dentro de los 3 meses, y al menos reducción del 50% de esa proteinuria en 6 meses. Si el paciente hace un síndrome nefrótico, nos dicen esperar que la reducción de la proteinuria ocurra dentro del año de tratamiento, es decir, no ser muy ansiosos porque en el nefrótico cuesta mucho más controlar esa proteinuria. Para la inducción, lo de siempre, micofenolato o ciclofosfamida en pulso, y acá los EULAR sacaron el tacrolimus para el tratamiento de inducción. Siempre pulsos de metilprednisolona, fíjense, entre 500 a 2 gramos y medio. ¿Cuándo 500, cuándo 2 gramos y medio? Es un poco a ojo de buen cubero, depende cómo esté el paciente. Y la prednisona oral con la que seguimos, entre 0,3 a 0,5 miligramos kilo día, con una reducción rápida en lo posible por debajo de 7,5, entre 3 a 6 meses. Todo dependerá de la respuesta del paciente. Pero en pacientes con condiciones adversas que las definen como sedimento nefrítico, filtrado glomerular entre 25 y 80, y en la biopsia semilunas o necrosis por encima del 25%, en esos pacientes sugieren ciclofosfamida en dosis altas. Y llaman dosis altas 0,5 a 0,75 gramos metro cuadrado mes por 6 meses. Inhibidores de las calcineurinas, el tacrolimus, la ciclosporina o los parientes que están surgiendo y todavía no están autorizados, solas o en terapia multitarget para los refractarios. Terapia multitarget, acuérdense que generalmente, que
se refiere a la asociación de inmunosupresores, generalmente es el micofenolato con algún inhibidor de ciclosporina. Rituximab solo para los refractarios, los dejan los eulares. Belimumab, bueno, a la espera de resultados de los estudios de nefropatía, y la hidroxicloroquina para todos. Pero si el filtrado glomerular está por debajo de 30, reducir en un 50% la dosis de la hidroxicloroquina por la toxicidad. Y siempre con el valor, recuerden, de no más de 5 miligramos kilo día, ¿no? Que es lo que pusieron los oftalmólogos. Vacunas, bueno, por supuesto la inmunización, idealmente antes de que el paciente inicie inmunosupresión, en nuestro medio la PPD, por la búsqueda de la tuberculosis, etcétera, etcétera, y agregan, obviamente, toda la protección sobre las comorbilidades que acompañan a la patología y básicamente a los tratamientos cardiovasculares, prevención de la osteoporosis, etcétera, etcétera. La mayoría de los brotes renales ocurren dentro de los 5 a 6 años siguiendo el inicio del tratamiento. Por lo tanto, mantener el tratamiento durante este tiempo. O sea que para esta diapositiva ya estamos en 6 años de tratamiento. Disminución, les prometo que van a ser pocas las diapositivas, si no se prolonga más. Disminución de la dosis si la respuesta completa es sostenida y han podido descender o suspender los corticoides. Así que primero saquemos corticoides y luego optimicemos la dosis del o los inmunosupresores. Pulso de metilprednisolona, esto ya lo dije, me fui para atrás, estoy re bien. 2 palabras sobre el descenso rápido de los corticoides. Este es un trabajo fantástico que publicaron hace unos años Guillermo Ruiz Irestorza, Álvaro Danza, cuánto se puede bajar de los corticoides. Y para eso compararon 2 cortes, una corte que ellos llaman histórica, que había recibido inmunosupresión, o sea, las 2 cortes son muy similares en cuanto a la edad, el sexo, la clase histológica, etcétera, etcétera. Estaban un poquito más alterado la corte histórica, pero bueno, no importa. A los fines prácticos, los 2 ciclofosfamida, y la corte histórica recibe el miligramo kilo de corticoide oral, y el descenso y el tiempo de descenso queda a criterio del médico que lo atendía. En la corte, que llaman corte de Cruces, por el Hospital de Cruces, en esta corte, pulso de metilprednisolona, todos los pacientes reciben hidroxicloroquina, en la otra 1/3, acá todos, la ciclofosfamida o micofenolato, el que lo recibiera, y el descenso de corticoide rapidísimo. Tienen en 4 semanas, en 4 meses quiero decir, ya están en 5 miligramos día. Y lo que muestran es claramente que la respuesta fue igual o mejor, de hecho a los 6 meses 80% versus 47% la corte histórica, tienen respuesta completa parcial o parcial a los 12 meses 87 versus 63, y básicamente la toxicidad por corticoides, fíjense que es de 7% en el Hospital de Cruces, que había recibido pulsos de metilprednisolona, lo que no recibe es dosis altas vía oral, contra 67% de la corte histórica. Y un trabajo similar presenta el año pasado en EULAR, un grupo de estudio de Frederick Jussieu, donde comparan también dos grupos, una actual y otra también histórica, como llaman ellos, pero ya con dosis menores de las 2. El grupo de las históricos serían 0,5 miligramos kilo día, recibe de corticoides orales, y el otro grupo recibe 20 miligramos y baja rápidamente, llegando a 5 a los 3 meses. Las dos cortes son absolutamente comparables, la evolución es la misma, el 80% de los 2 grupos tiene un descenso de la proteinuria por debajo de 800 miligramos en 24 horas al año de tratamiento, pero la diferencia fue la ocurrencia de casos infecciosos y básicamente de herpes zóster en el de las dosis altas contra ninguno de las dosis bajas. Por lo tanto, en la nefritis lúpica activa, un protocolo de inducción con bajas dosis y rápido descenso es efectivo al año y con menos episodios de herpes. Recuerden que siempre, esta gente siempre va a poner los pulsos de metilprednisolona al comienzo del tratamiento. La inducción es con pulsos de metilprednisolona. Y también
me olvidé decirlo antes, pero también cuando el paciente tiene una recaída, tiene un flare, o no está respondiendo y se vuelve a hacer una inducción, también se sugiere agregar nuevamente pulsos de metilprednisolona para evitar las dosis altas posteriores. Nefropatía lúpica refractaria, Eular y Iraeta lo definen como la falla de respuesta parcial después de 6 a 12 meses de tratamiento. ACR, empeoramiento a los 3 meses o falla de tratamiento a los 6 meses. O sea que ahí, en promedio, digamos 6 meses, ahí tenemos que estar resolviendo cosas y obviamente necesitamos que el control se haga muy estrecho, por lo menos 4 semanas. Eular dice cada 2 semanas al principio, pero bueno, no siempre se puede. Pero una vez al mes mínimamente tiene que tener un control clínico y de laboratorio. La estrategia rinoprotectora es indispensable, es tan importante como todo lo que acabo de decir, por varias razones que vamos a hablar. El control de la presión arterial protege de la insuficiencia renal crónica. Los bloqueantes de la enzima renina-angiotensina o del receptor de angiotensina tienen efecto antiproteinúrico. La natriuria es importante evaluarla cada tanto porque nos va a mostrar cuánto está incorporando de sodio en su dieta al paciente. Mayor natriuria, mayor proteinuria. El tabaquismo porque es un factor independiente para insuficiencia renal crónica. Los ejercicios, el ejercicio, la buena vida, que sea feliz, todo eso es obviamente importante. Las estatinas se ponen dentro de la estrategia renoprotectora por la protección vascular. Pero acuérdense que hace unos años se publicaron trabajos donde se proponían dosis altas de estatinas por periodos cortos por efecto antiproteinúrico. De hecho, yo les debo confesar que en algunos pacientes lo utilicé y no me fue tan mal, y después no sé en qué momento dejamos de usarlo. Pero acá están puestos por la protección vascular. Evitar los nefrotóxicos, es obvio. Y la hidroxicloroquina en todos los pacientes, por los efectos varios que tiene, protegiendo el riñón y tratando también el riñón. Y el uso de ácido fólico o el mix de ácido fólico, vitamina B6 y vitamina B12 diario. Esto lo propone Michelle Petri cuando, acuérdense los trabajos de ella, que lo presenta primero en ACR y luego lo publica, cuando ella observa que los pacientes que tienen nefropatía lúpica, tomando el dato de los nefrólogos y el seguimiento del paciente renal crónico, paciente que tiene nefropatía tiene homocisteína en valores más altos. Aunque esté dentro de lo normal, tiene homocisteína en valores más altos. Y bajar la homocisteína no solo tiene un efecto protector vascular arterial general, sino tiene un efecto protector a nivel glomerular, lo cual a su vez se asocia a mejor pronóstico en cuanto a la función renal a largo plazo. Y ella lo ha mostrado en sus trabajos publicados. 2 palabras de la dieta hiposódica y disminución de la proteinuria. Desde ya digo que he tenido que estudiar y actualizar cosas para esta clase y cada vez me convenzo más de lo nada que sabemos. Pero fíjense esto, la dieta hiposódica tiene un efecto de disminución de la presión arterial sistémica, pero también de la presión glomerular. Y además, en los animalitos de experimentación se ha mostrado un efecto, que son algunos de los trabajos son estos que cito acá, el efecto estimulante que tiene la dieta hipersódica sobre las células dendríticas en estudios experimentales, desarrollando en el pobre ratoncito como este que le dieron pizza, desarrollando antes la nefropatía y con mayor severidad histológica. Y en cuanto a los inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina o su receptor, resulta que la angiotensina 2, que por acá lo tengo en el gráfico marcado, porque si no, no me acuerdo dónde está, tanto a nivel mesangial como a nivel del podocito, la angiotensina 2 modula la expresión de integrina en podocitos, reduciendo su adhesividad. Reduce su adhesividad, por lo consiguiente empiezan a aparecer los canales por donde se pierden las proteínas. Cambios que son parcialmente revertidos por los IECA. Y como también está en el gráfico, agregué la hidroxicloroquina, que lo ven acá, que tiene un efecto inhibitorio a nivel de los receptores TOL, y de esa manera también disminuyendo la activación del podocito que termina en apoptosis, mayores canales para pérdidas de la proteína. Algo sobre la cronicidad. Si hay algo a lo que le tengo mucho miedo es que el paciente entre en insuficiencia renal. Esta es la corte de los canadienses, a Eurowitz,
que es una corte impresionantemente grande, de la cual identifican 118 pacientes con enfermedad renal crónica. Y esos 118 pacientes ven que seguidos en el tiempo, a 10 años, el 62% no progresaron. Están en insuficiencia renal, pues se mantiene igualito. Y los restantes, el 38% que sí llegó a insuficiencia renal crónica, terminal quiero decir, partían de la crónica, pero que llegan a requerir diálisis, estos pacientes, cuando se analizaron cuáles fueron los factores predictores, fue el estar activos inmunológicamente al momento de la detección de la insuficiencia renal crónica, y obviamente el partir de un grado, de un estadio más importante de mala función renal. Aquellos que tenían un filtrado entre 15 y 29 tuvieron más chances a los 10 años de entrar en insuficiencia renal terminal. Eso es entendible, pero lo de la cosa inmunológica, DNA nativo positivo y complemento bajo, la explicación que dan ellos es, si el paciente se mantiene inmunológicamente activo, hay que tratarlo. Realmente el renal crónico, el nefrólogo resuelve que no lo trata más. Hay que tratarlo porque esa persistencia del estado autoinmune va a seguir lesionando el riñón, por lo cual va a llegar a la insuficiencia renal terminal. Y además dicen que este paciente no debiera ser excluido de los protocolos de investigación. ¿No? Vuelvo a ir para atrás. 2 palabras con respecto a la presencia de anticuerpos antifosfolípidos en el paciente que va a ir a trasplante. El paciente que va a ir a trasplante, generalmente después de mucho tiempo se lo devuelven, se lo mandan para que uno le evalúe la actividad, si está activo de la enfermedad, si tiene algún elemento que hubiera uno que corregir por si llega al trasplante y en el momento que llegue. Aparte de evaluarle la actividad de la enfermedad, hay que ver si tiene antifosfolípidos positivos, porque aquellos que llegan a trasplante con anticuerpos con o sin el síndrome, pero que tienen los anticuerpos positivos, han demostrado que tienen mucho más riesgo de trombosis de trasplante, de desarrollo de microangiopatía trombótica, de pérdida del injerto, y los que no son anticoagulados, hacer trombosis del injerto. Por consiguiente, siento esto tan serio, yo creo que hay que tenerlo en mente para recordárselo al trasplantólogo cuando le pide la consulta. Uno lo escribe y después ellos no lo leen, pero igual hay que hacerlo. En resumidas cuentas, que la nefritis lúpica no nos sorprenda. Si nos sorprende, disimulemos. Recordemos que el 50% lo va a hacer, así que hay que andar detrás de esto. Nos enteramos que tiene compromiso renal respuesta rápida, ya que conocemos la ventana de oportunidades. Me olvidé decirles, los mexicanos ya hicieron el valor de corte, 3 meses de retraso del inicio del tratamiento, esto está asociado a mala función a largo plazo. Por lo tanto, rápida respuesta. Si no responde al primer esquema terapéutico, revisar que nos olvidamos del checklist, que es bastante largo. Adecuar la dosis, ver la nefroprotección, si se está cumpliendo con toda la lista esa que vimos, y seguramente debe haber alguna más que me olvidé. Rever la adherencia del paciente. Uno de los principales problemas de falta de respuesta es que el paciente no está tomando toda la medicación, que es entendible, pero no funcionan las cosas. Eventualmente cambiar a un mecanismo de acción distinto. El milagro no pasa por aumentar corticoides, ni insistir con lo que no sirvió todavía. No padecer un caso complejo. Cuidemos nuestras coronarias, revisar la literatura, compartir el caso con otros colegas, siempre hay alguien que tuvo algún caso similar y por ahí nos puede dar una mano. Bueno, eso es todo, y no quiero dejar de terminar esto sin mostrarles las fotos de la mayoría de los integrantes de servicios fantásticos con los que nos vemos actualmente todos los días a través del Zoom, porque nos turnamos para ir al hospital. Muchas gracias. Lucila, ¿tenemos preguntas? Bueno, Mercedes, muchísimas gracias. Estuvo espectacular la clase. Tenemos un montón de preguntas, así que agárrate. La primera es, cuando hay marcadores de mal pronóstico, Está tranquilo. ¿vos modificás el abordaje terapéutico? Digamos, ¿tenés en cuenta estos factores de mal pronóstico? Más o menos, no. En realidad, los factores de mal pronóstico más que nada son para el desarrollo de compromiso renal, y esos son pacientes que uno
tal vez los tiene que mirar más de cerca, con más frecuencia. Pero no, más corticoide porque sea varón, por ejemplo, o porque haya empezado joven la enfermedad, no. No. Bien. Hay muchas preguntas sobre la Perdón, rebiopsia. ni más corticoide ni ciclofosfamida, es decir, el tratamiento igual, porque además, está bien, las estadísticas generalmente tienen razón, pero no es para el 100% de los pacientes. Bien. Ante una proteinuria persistente, ¿solés biopsiar los pacientes, rebiopsiar los pacientes? No, bueno, confesión. Están los pacientes de la mañana, que son los pacientes del hospital, los que obviamente trabajamos junto con la gente de nefrología, y están los pacientes de la tarde, que son los pacientes de la actividad privada, donde los que ustedes saben que generalmente, por razones varias, les va un poco mejor. Vamos a hablar de los de la tarde, no a la rebiopsia cuando está dentro de las primeras etapas, dentro de los 6 meses que no respondió, no, adecuar todo el checklist como dije, pero no rebiopsiarlo, porque si está biopsiado y visto por un nefropatólogo que entiende de la cosa y me dijo que tiene una clase 3 o 4, en la rebiopsia, como les dije hoy, lo que voy a encontrar es más cronicidad. Probablemente no cambie la histología. Pero sí le indico la rebiopsia cuando después de años el paciente reactivó la enfermedad y yo ahí sí no sé cuánto tiene de actividad, qué está pasando en el riñón, entonces ahí sí rebiopsia. En el paciente de la mañana los nefrólogos de nuestro hospital generalmente plantean la rebiopsia y tiene utilidad lo que les mostré ahí remarcado en rojo que pone las guías celular actuales, que es en aquel paciente que uno histológicamente le encuentra alto grado de severidad, con más del 25% de semilunas, etcétera, etcétera, necrosis, bueno, ese paciente tiene que ser tratado más agresivamente. Y más agresivamente, y es agresivo, y eso se lo recuerdo a Santiago Ruta, que le gusta tanto la ciclofosfamida, es con ciclofosfamida entre 750 a 1 gramo mes. Bien. Hablando de la ciclofosfamida, ¿utilizás los pulsos de corticoides previo a las infusiones de ciclofosfamida? Sí. ¿En todas las infusiones? Esa es la pregunta. No. Ese es el esquema que tiene del Hospital de Cruces, que eso fue publicado más adelante de lo que les mostré ahí. Estaría bueno que esté por ahí Álvaro Danza para que le preguntemos a él, que ellos en cada pulso de ciclofosfamida le asocian un pulso de bajas dosis de metilprednisolona, y hay algún otro trabajo parecido. No, pulso para la inducción, o para la reinducción cuando las cosas no andan bien. Bien. En una nefritis lúpica refractaria, ¿preferís usar rituximab o te inclinás por la terapia multitarget? No, cualquiera de las dos opciones. Cualquiera de las dos opciones son buenas. Me inclino, depende cómo se den las circunstancias. Una cosa con el rituximab, recuerden que tanto el rituximab como la ciclofosfamida pueden provocar hipogamaglobulinemia. Por lo tanto, acuérdense de que antes, tanto del rituximab como de la ciclofosfamida, y mucho más si los damos juntos, tenemos que saber el valor de gamma, y después del rituximab, después de unos 3 o 4 meses de que se hizo, volver a dosar las gamma globulinas, porque algunos hacen hipogamaglobulinemia y algunos empiezan con infecciones serias asociadas a esta complicación, por lo tanto hay que tenerlo en cuenta. Bien. Vero pregunta, en las glomerulonefritis rápidamente progresivas, algunos nefrólogos prefieren usar la féresis post-pulso de corticoide y recién ahí usar o ciclofosfamida o micofenolato. Pregunta cuál es la experiencia con la plasmaféresis en la nefritis lúpica.
No, yo no tengo experiencia y en nefropatía lúpica, por ahí sí lo tenemos más en vasculitis. En nefropatía lúpica tengo muy poca experiencia y en la bibliografía tampoco lo apoya. Durante alguna época se hizo, pero no me parece que no es una opción. Bien. ¿A qué Experiencia, paciente, que no es lo mejor. a qué paciente con una nefritis clase 4 no le harías un pulso de corticoides? Bueno, vamos a verlo distinto, no todos los pacientes por ahí van con pulso, es cierto, y depende de cuán severo sea la cosa, porque la realidad es que por ahí la nefritis clase 4, clase 3, 4, la puede tener un paciente que tiene una proteinuria de 700 miligramos y la puede tener un paciente que está en un rango nefrótico. Entonces, que está nefrótico o nefrítico, que está hipertenso, es decir, son pacientes distintos. Es decir, no es la histología exclusivamente lo que va a guiar el tratamiento. Está todo el otro contexto. Fíjense que en las guías ponen solumedrol entre 500 y 750, el corticoide entre 0,3 y 0,5, y aquí el paciente 1, que bueno, porque hay otra cosa que hace que uno resuelva, que es cómo está el paciente. Si uno resolviera solo por el riñón, lo tendría como tenían históricamente nuestros colegas nefrólogos, con 1 gramo kilo meses de meses. Es la histología y el resto del paciente. Bien. O al En, revés, el paciente y su histología. en pacientes que hacen infecciones intratratamiento, ¿qué opciones consideras? Ante una infección, obviamente, depende de la infección que sea, pero vamos a pensar que es una infección severa, suspenderle transitoriamente el inmunosupresor, y lo único que nos hace ganar tiempo y espacio hasta ahora es la gamma globulina. Si es un caso severo, y si no es un caso severo, a veces se suspende el corticoide, se baja el corticoide, se suspende la ciclofosfamida, por ejemplo, y esperamos para poder reiniciar. Pero depende de cuál sea la infección. ¿Te dan algún detalle más de qué infección tenemos para resolver? No, Que pero se es un puso séptico. allegado muy allegado, así que se lo podemos preguntar después. Se puso séptico con ciclofosfamida, no le voy a volver a dar ciclofosfamida, está clarísimo. Pero, y después buscaré otra opción. Pero las infecciones, más con ciclofosfamida, pero también hay con micofenolato, también hay con azathioprina, con los inhibidores de calcineurina. Bien. Más. Tratamiento de inducción en este momento de pandemia. ¿Te seguís manejando de la misma forma que si no hubiese pandemia? Obviamente. Bien. Sí, por muy cortito te lo hago, por esto que dije de cómo han visto los que han analizado los tiempos claramente, sobre todo por el trabajo de los mexicanos, que si uno retrasa el inicio del tratamiento, tiene altas chances de que el paciente empiece a alterar la función renal. Entonces, si el paciente además tiene una infección por corona o por el bicho que sea, bueno, retrasaremos el inicio. Pero si el paciente no tiene una infección, se hará lo que estamos haciendo en este momento. Rodrigo Águila Maldonado, que es que maneja Hospital de Día, sigue teniendo pacientes que reciben pulsos, pacientes oncológicos, todos tienen que seguir recibiendo el tratamiento. Perfecto. En cuanto a la terapia multitarget, lo que se plantea es que tal vez usando ciclosporina asociado a una dosis un poquito menor que micofenolato, la pregunta es ¿cuánto tiempo se utiliza esta combinación tanto en inducción como en mantenimiento? La inducción con multitarget, la verdad que no la hacemos, no está sugerida por ninguna de las guías, pero no la hacemos nosotros. Porque, o por lo menos yo, no recuerdo haber hecho a nadie, porque la verdad que no hay una indicación de largar con un multitarget. El multitarget es para cuando las cosas no funcionan. ¿Y cuál era la pregunta? No, Además de para la inducción. ¿cuánto tiempo? Bueno, el tratamiento, tal cual como se plantea para los otros esquemas,
por lo menos 6 meses de espera para ver la respuesta, ¿no es cierto? Y después el tratamiento del sostén se mantendrá, lo que dicen las guías es, si tiene micofenolato y tacrolimus, después tratar de mantener la mejoría con uno de los dos. El tacrolimus es muy caro, es tremendamente caro. Es lo mismo que si quisiéramos mantener, no sé si no es más caro que el rituximab, por ahí está. Entonces, a veces hay que adecuarse a esa situación. Pero tratamiento de mantenimiento con multitarget, o sea, con las dos opciones, que además incluyen obviamente a la hidroxicloroquina, con bajas dosis, a veces largo plazo. Bien. ¿Qué opinás de mantener a los pacientes que presentan algún factor de riesgo con bajas dosis de corticoides? No entiendo la pregunta. No sé quién la hace, ya ahora me perdí. Pero bueno, Es un varón. Con bajas dosis de corticoides en pacientes con factores de riesgo. No, el corticoide tiene más riesgo que el ser mestizo, que el tener una creatinina de 1,5, que el ser varón. El corticoide a largo plazo tiene más riesgos por infecciones, por osteoporosis, tenemos los aplastamientos vertebrales en las pacientes con vasculitis, no lo vemos más en el lupus, pero lo seguimos viendo en vasculitis. No, la verdad que no me parece. Bien. De todos modos, tengamos en cuenta que cuando se buscó cuál era la más baja actividad de la enfermedad tolerable, la idea original fue sin corticoides. Pero como se ha visto que no siempre se logra esa baja actividad, entonces se incluyó baja actividad de la enfermedad con corticoides por debajo de 7,5 o de 5 miligramos. Si de esa manera mantenés el control de la enfermedad, pero para mantener el control de la enfermedad, no porque tenga factores de riesgo, que lo único que hace es que uno lo mire más de cerca, lo cuide más, le hable más al paciente. Bien. No. ¿Beneficios de la dieta hipoproteica? ¿Cómo? Beneficios de la dieta hipoproteica. Hipoproteica, no tengo idea. Eso lo manejan los que manejan renales crónicos. Yo afortunadamente tengo pocos pacientes con renales crónicos y eso lo manejan los nefrólogos, pero yo no puedo hablar de eso. Bien. Acá hay dos preguntas acerca de los IECA. Preguntan si hay alguna diferencia de clase entre los IECA en la disminución de la proteinuria y la dosis óptima que se debería utilizar. Esa buena pregunta. La verdad que lo busqué porque yo también quiero saber cuál es la dosis óptima. No, diferencia de clase que yo sepa no. En la literatura se incluyen más los inhibidores del receptor. Pero la dosis óptima no la sé, porque inclusive lo busqué en los pacientes que más experiencia hay, que son los diabéticos, por ejemplo, que tienen nefropatía, proteinuria, qué sé yo, y no pude encontrar cuál es la mejor dosis, por lo tanto, les digo qué es lo que hacemos nosotros, qué es lo que hago yo como paciente, es empezar con unas dosis que a veces son homeopáticas, dosis muy bajitas, e ir subiéndola de acuerdo a la tolerancia del paciente. Bien. No hay que tocarse la nariz en épocas de COVID. Pacientes que evolucionan a insuficiencia renal crónica, ¿hasta qué valor de clearance de creatinina se sugiere mantener los inhibidores de los IECA? No sé, en valores muy bajos es cierto que es mejor suspenderlo, pero el IECA lo va a tener por la proteinuria, así que no va a depender de la función renal, sino de la proteinuria que tenga. Y la realidad es que el paciente en esos valores bajos, que vos decís que tenga aquellos 20 miligramos de filtrado, ese paciente generalmente tampoco tiene una proteinuria importante. Pero sí, generalmente esos pacientes que tienen filtrado muy bajo no tienen un IECA, pero eso ya el renal crónico no lo manejo yo. O sea, lo manejo junto con el nefrólogo. Esos detalles
de cocina lo maneja el nefrólogo. Bien. Preguntan criterios de rebiopsia. ¿En qué situación rebiopsias a los pacientes? Creo que ya lo dijimos, ¿no? Que era el paciente que por ahí hace una reactivación después de años de estar en remisión, o paciente que no conozco, que cayó, que tiene antecedente de una nefropatía y viene sin tener datos muy claros en la biopsia. Y otra cosa es, para mirarlo bien, depende quién vio la biopsia original. Si no está bien clasificado, si no podemos tener acceso al taco de esa biopsia para que lo revea un patólogo entrenado, bueno, por ahí hay que rebiopsiarlo. Bien. Preguntan sobre los factores o condiciones adversas para dosis de ciclofosfamida, en donde el filtrado glomerular está entre 25 y 80. Casi todos a los pacientes tocaría tratarlos con dosis habituales de ciclofosfamida. ¿Seguiría igual? No sé si se entendió porque no está... ¿Se entendió? ¿No? La leo tal cual. Y de última, si la que lo preguntó, Diana, lo quiere aclarar, sobre los factores o condiciones adversas para dosis de ciclofosfamida, dice que con un filtrado glomerular entre 25 y 80, a casi todos tocaría tratarlos con dosis habituales. ¿Seguiría igual? Si Diana quiere aclarar la pregunta, porque yo tampoco realmente la comprendo del todo. Bueno, que te la aclare. Bien. Sí, porque necesito que me reenchufes esto ahí. Me estoy saliendo de la pantalla porque tengo que enchufar de vuelta la computadora. Bien. Lo que preguntaban por ese tratamiento con dosis bajas de corticoides para el mantenimiento, acá el médico tratante del paciente dice que es para un paciente que está inactivo, en donde hay trabajos que plantean que dejar 4 miligramos de corticoide de metilprednisolona como mantenimiento en pacientes con determinados factores de riesgo mejora la tasa de recaída. Esa es la explicación que él le da a la pregunta. Y bueno, que el doctor le mantendrá la baja dosis de corticoides. No. Otra pregunta Yo prefiero que no. Pacientes con insuficiencia renal crónica y anticuerpos anti-DNA positivos que están activos, ¿cómo se tratan? Ahí las opciones que tenemos es las que acabamos de decir, es el micofenolato, es la azatioprina, es lo que hacemos referencia a lo que nos mostró la gente de Canadá, del grupo de Gurowitz. Si están en insuficiencia renal crónica y hay actividad, ellos deducen que hay actividad inmunológica en el riñón también. No están biopsiados, así que eso es una deducción. El paciente, yo les planteo distinto al paciente. El paciente que viene inactivo y de pronto positiviza anticuerpos, yo no le modifico el tratamiento. Viene con hidroxicloroquina, viene con bajas dosis de corticoide o sin corticoide, capaz que con una azatioprina o está recibiendo belimumab, y el laboratorio que venía muy bien, el laboratorio inmunológico, se positivizó, no le modifico el tratamiento. Sí lo voy a seguir ni le hago biopsias por las dudas. Sí lo seguiré más de cerca y ante el menor indicio de reactivación clínica se va a tratar. Bien. ¿Aclaro eso? Pacientes que tienen antifosfolípidos positivos y se van a trasplantar. No sé si la pregunta es si tienen el síndrome antifosfolipídico o tienen antifosfolípidos positivos, el síndrome. Bien, que tienen un síndrome antifosfolipídico y se van a trasplantar. ¿A qué RIN lo llevarías? El paciente tiene que estar,
son distintas situaciones. El paciente tiene un síndrome antifosfolipídico y con antecedentes trombóticos, si está anticoagulado, tiene que tener el valor de RIN que le corresponde, llámese 2, 2,5, que yo. Si se va a operar, le van a suspender la anticoagulación oral, pasará heparina de bajo peso molecular y en el post-trasplante volverá a la anticoagulación oral. La realidad es que yo tuve una experiencia reciente con una paciente el año pasado, trasplantada, que hizo todas las complicaciones descriptas, las hizo esta chica, y hasta ahora afortunadamente viene bien, y entre ellas un cuadro que fue muy compatible, altamente compatible, con haber tenido un episodio trombótico y que no fue anticoagulado porque los hematólogos del centro donde se trasplantó no les pareció. Pero la realidad es que si tiene que estar anticoagulada, en valores que le sirvan, 2,5. No, es un paciente que tiene más riesgo de complicaciones por la anticoagulación, así que tampoco la llevaría a valores del compromiso de una trombosis arterial cerebral en pleno trasplante. Bien. En lugares donde no está la posibilidad de hacer biopsia renal, ¿cómo te manejarías? No sé, porque yo no estoy en lugares que no se pueda hacer biopsia, pero me parece que en este momento de cómo funcionan las cosas, yo creo que ese paciente hay que derivarlo al lugar donde lo puedan biopsiar. O sea, es más complicado para el médico que va a atender el paciente tomar la responsabilidad de tratar a un paciente dándole inmunosupresión, tal vez exagerada, por ahí lo que tenía era una clase 2, con una muy buena proteinuria, y tenía una clase 2, y no necesitaba gran cosa. Yo creo que vale la pena biopsiarlo al paciente. Históricamente no los biopsiaban. Aprendía que hay que biopsiarlo y pude lograr un combo adecuado entre quién lo biopsia y quién ve la biopsia en los últimos años. De manera que no es que nací biopsiando pacientes, y por lo tanto trataba al paciente sin haberlo biopsiado. Hoy por hoy me parece mejor si el doctor que vive en el medio de un pueblo chiquito, lejos en la provincia, y que le cuesta derivarlo, pues tiene mucho problema para derivarlo, bueno, que inicie el tratamiento en su lugar. Pero yo creo que las redes están armadas como para que un paciente se pueda derivar, lo estudien en un centro de mayor complejidad, y después el doctor que está en el centro lejos, chiquito, sin quien lo biopsie, lo pueda seguir él. Perfecto. Carlos pregunta, antes de la reinfusión con rituximab. Español, García. ¿Eh? Español, no te Sí, entendemos. antes de Ante la reinducción con rituximab. Si dosás gamaglobulinas. Ahora sí, desde hace unos años sí. Porque tenemos una paciente, pero es suficiente muestra, una paciente que quedó con hipogamaglobulinemia severa para toda su vida. O sea que sigue con suplementación de gamma globulina como que fuera un chico con déficit genético. Por lo tanto, sí, hemos aprendido a dosarla antes y después. Y sobre todo si va a tener un nuevo pulso de rituximab. En lupus no siempre tenemos que mantener el rituximab. Al principio nos parecía que sí, que era maravilloso y que había que mantenerlo. Después hemos visto que en lupus no. Es distinto que en artritis reumatoidea. En artritis reumatoidea sí, como se va a mantener en el tiempo, esas personas se hace periódicamente dosaje de inmunoglobulina. Bien. Y bueno, la última pregunta. Les recuerdo que la hipogama también la provoca la ciclofosfamida. A los que les gusta mucho la ciclofosfamida, acuérdense también. Así que también hay que ver las gamas con la ciclo. Sí. Bien. Última pregunta. En la nefritis clase 5, ¿qué tratamiento solés utilizar? La verdad que no me toca.
por lo menos en el último tiempo, no me toca haber visto una clase 5 pura. No sé si vos te acordás que hayamos visto alguno, pero a mí me parece que no. De todos modos, la indicación es muy parecida a las otras. Básicamente empezar con micofenolato, eventualmente con una ciclosporina. Los inhibidores de calcineurina tienen mucho más efecto a nivel del podocito, por eso en estos pacientes que generalmente tienen mucha proteinuria, y la proteinuria en sí, ustedes saben que se provoca porque está lesionado el podocito, pero a su vez la proteinuria tiene un efecto tóxico a nivel podocitario, o sea que se va perpetuando la cosa, por lo tanto ahí, por ese lado, tiene que pasar la agresividad del tratamiento. Así que bueno, son las opciones, micofenolato o un inhibidor de calcineurina. Bien. ¿Ya está? Listo por hoy. Bueno, muchas gracias. Roberto, mostranos la foto, a ver cuántos quedamos. Así nos saludamos. ¿Se habrá ido, Roberto? 165, Mecha. No, las fotos para saludarnos. Ahí está, eso. Buenas noches a todos. Chao. Gracias, Mercedes. Gracias. A ustedes. Gracias. Ay, miralo, al Johnny. Chau, chau, chau a todos. Muchas gracias. Nos vemos el martes que viene a las 7 de la tarde con la charla de Bernardo Ponce Stels. Muchas gracias. Ay, nos vemos con el Bernie entonces. Gracias. A todos. Chau, chau.